Bienvenidos a esta nueva clase de análisis de la conducta. Pues el día de hoy el tema es, como siempre, bastante interesante y vamos a empezar con aspectos o conceptos principales que tenemos que entender. El primer concepto que tenemos que entender es el de aprendizaje, y en términos muy generales, aprendizaje es aquel cambio relativamente permanente que nosotros vamos a hacer de nuestra conducta. ¿Qué quiere decir esto? Aprender es cambiar y mantener ese cambio durante cierto tiempo. Y aquí voy a hacer una diferencia con el conocimiento, porque a veces nosotros podemos tener el conocimiento de muchísimos hechos, pero si no utilizamos esos conocimientos a nuestro favor, entonces no hemos aprendido, simplemente estamos de una u otra manera almacenando información. Es como las memorias USB, ellos se almacenan, pero la forma en la que nosotros utilizamos esa información es lo que hace que sea aprendizaje. Y bueno, pues el condicionamiento se basa precisamente en ese aprendizaje, por eso es tan importante. Veamos, por ejemplo, este cuadro, ¿sí?, en donde podemos ver a dos señoras que van caminando, y en la parte de atrás, sin ser obligado obviamente, va un niño que también está haciendo lo mismo. Eso es aprendizaje por imitación. Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de aprendizajes, pero por el momento nos vamos a centrar en lo que es el condicionamiento clásico, que es el siguiente tema. Condicionamiento clásico fue descrito por primera vez por un personaje llamado Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo y químico ruso que empezó a investigar acerca del aprendizaje, acerca de cómo es que las personas, bueno, en este caso los animales, empiezan a aprender. Y él maneja algunos conceptos que es necesario que les vaya explicando poco a poco en qué consisten. Pues comencemos, o más bien continuemos con esta clase. Les hablaba de acerca del condicionamiento clásico, pero para poder establecer las bases de este condicionamiento clásico, déjenme explicarles primero estímulo-respuesta. Un estímulo va a ser toda aquella sensación, todo aquello que registre en nuestro cerebro que podamos percibir, y la respuesta va a ser la forma en la que actuamos, es decir, la respuesta observada. Ante eso, nosotros vamos a poder establecer otros conceptos más, como lo es el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, y la respuesta condicionada. Y leo lo que dice aquí y después les explico. Dice que el condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y uno incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar una respuesta condicionada. Experimentalmente se obtiene en forma de condicionamiento exponiendo el organismo a un estímulo condicionado y a un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones. También se le denomina condicionamiento pavloviano. Bueno, pues vamos a decir esto en español. Vamos un poquito de historia para poder explicarles de qué se trata esto. Pues resulta que este personaje llamado Iván Petrovich Pavlov estaba muy interesado en el comportamiento animal. Él era fisiólogo de origen ruso y él estaba interesado en saber cómo era el aprendizaje. Así es que ideó un experimento que se le conoce como el experimento del perro de Pavlov. En dicho experimento, lo que hizo fue primero dejar que su perro empezara a tener hambre. Lo dejó amarrado durante algunos días para que tuviera mucha necesidad de alimento. Y entonces, ya con hambre, él subía a cierta hora siempre
y le ofrecía un plato de comida, pero también con el plato de comida tocaba una campana, de manera tal que cuando el perro veía la comida, pues empezaba a salivar, pero siempre que estaba la comida, estaba la campana, constantemente, una y otra y otra y otra vez, esos estímulos se presentaban. Y aquí es donde vamos a establecer los conceptos. El estímulo condicionado, en este caso, es la comida. ¿Por qué razón? Porque es el que va a causar la conducta, la respuesta, que en este caso es la salivación. El estímulo incondicionado es la campana, es decir, algo que no tiene absolutamente nada que ver con la conducta, pero que se está presentando, que se está apareando, y eso va a ocasionar con el paso del tiempo que se cree una respuesta condicionada. ¿Qué es esto? Pues resulta que Pavlov descubrió que si apareaba constantemente el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, con el paso del tiempo él subía y nada más de tocar la campanita había una respuesta condicionada. Entonces ya es un éxito el condicionamiento clásico. Es decir, repito, al aparear el condicionamiento clásico, el condicionamiento el estímulo condicionado e incondicionado, se va a formar o se va a presentar la respuesta condicionada. Y pues de eso se trata este experimento de Iván Petrovich Pavlov. Y bueno, pues acá les muestro de qué trata. ¿Sí? Aquí ya está con imágenes el estímulo neutro, en este caso. Ojo, antes de que el estímulo se vuelva incondicionado, es un estímulo neutro. Si ustedes ponen el estímulo neutro, que en este caso es la campana, no va a haber respuesta. Hay un estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Se presenta el estímulo condicionado, que es la campana. La comida es el estímulo incondicionado y produce una respuesta condicionada. Y entonces el perro ya está condicionado. Y pues eso forma el condicionamiento clásico. Hay unos principios que tenemos que aprender respecto al condicionamiento clásico. El primero de ellos es el de adquisición. Y cito, la adquisición es el aprendizaje inicial del vínculo estímulo-respuesta. Un estímulo neutro o neutral se asocia con un estímulo incondicionado y se vuelve el estímulo condicionado que produce la respuesta condicionada. Dos aspectos importantes de la adquisición es la oportunidad y la previsibilidad, ¿sí? Es decir, que sea previsible. Entonces, la adquisición es simplemente cuando se crea ese condicionamiento clásico. Tenemos por otro lado la generalización. ¿Qué es esto? Pues es básicamente que ese aprendizaje que se logra a través del condicionamiento clásico, podemos trasladarlo o traslaparlo a otro conocimiento. Dice aquí, es la tendencia de un nuevo estímulo, que es estimular al estímulo condicionado original para producir una respuesta que es similar a la respuesta condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros ya sabemos andar en triciclo desde pequeños, la posibilidad de que nosotros andemos en bicicleta de una manera muy sencilla va a ser alta, porque estamos generalizando ese aprendizaje. Por otro lado, también está esta habilidad que se llama discriminación, que es la capacidad dentro del aprendizaje de poder diferenciar
un estímulo de otro. Es decir, no siempre vamos a responder a un estímulo que se parece, o más bien, determinamos que no se parece. Uno de los aspectos importantes que sucede aquí es que si ese estímulo no se está constantemente, valga la redundancia, estimulando, entonces se va a producir la extinción, es decir, ese aprendizaje se va a perder, como cuando nosotros durante niños estamos en bicicleta, pasa muchísimo tiempo, llegamos a la adolescencia y entonces ya no sabemos cómo andar en bicicleta. Pero para eso hay otro concepto que es la recuperación espontánea, que es cuando a partir de muy poquitita práctica que ya sabemos cómo se hace algo, entonces recuperamos esa habilidad, ese aprendizaje casi de manera inmediata. Y dice aquí es el proceso en el cual una respuesta condicionada se repite después de una demora sin mayor condicionamiento. Así es que básicamente esto es el estímulo, este es el condicionamiento clásico, estímulo-respuesta. Espero que le hayan entendido y que si tienen dudas, pues háganmela saber. Hasta la próxima, chicos.